Bueno, gloria a Dios. Bueno, por aquí podemos ver que estamos en vivo. Que Dios les bendiga mucho a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros. Nuevamente aquí en otra transmisión de Facebook Live. Y bueno, de manera inicial queremos decir que esto va a estar por aquí. Esta grabación que estamos haciendo ahora va a estar en nuestro canal en YouTube. Razón por la cual, ¿verdad? Le queremos anunciar a todos aquellos que nos sintonizan en Facebook que usted recuerde, no lo olvide, puede añadirnos a nuestro canal en YouTube www o www para aquellos que nos sintonizan en otros países que le dicen así, .youtube.com/ o diagonal, la rayita de diagonal, Miguel Sánchez Ávila. Bueno, aquí estamos de nuevo en vivo y de esta vez para hablar sobre un tema que podemos decir que ha sido intrigante, bueno, muy intrigante durante lo que nosotros hemos podido, bueno, entender en todo el transcurso, bueno, por lo menos en mi experiencia muy personal de mi niñez y todo, sobre referente, ¿verdad?, a cuál fue realmente el fruto prohibido. Si hablamos de un fruto prohibido, tiene que haber sido un fruto que existe hoy día, ya que la gente a veces se confunde y vamos, ¿verdad?, a atar cabos sueltos, digámoslo así. No es lo mismo lo que era el fruto prohibido a lo que era el árbol de la vida. No es lo mismo el árbol de la ciencia del bien y del mal, como el Señor lo llamaba, en donde en ese fruto, en ese momento, ese género de fruto terrestre tenía, digámoslo así, si se probaba de él, había, ¿verdad?, la cuestión de que al probar el hombre y la mujer de ese árbol podían conocer del bien y del mal, pero no porque fuera un fruto, digámoslo así, mágico, sino fue porque ese fue el fruto que Dios eligió y que si se tomaba de él, pues se desobedecía. Entonces el conocimiento del bien y del mal se iba a obtener inmediatamente por desobedecer. Entonces eso está claro. Una cosa es el árbol de la ciencia del bien y del mal y otra cosa es el árbol de la vida. Y en eso pues hay que tener, ¿verdad?, muy clara la cosa. Sabemos, ¿verdad?, que en el caso del árbol de la vida, en el caso del árbol de la vida, pues ya es un género que es un género celestial. Y antes de explicar de esto, es muy importante que usted entienda, el jardín del Edén desapareció. El jardín del Edén no existe hoy día. Eso es una mentira al decir que todavía están las espadas volando, que todavía están los querubines protegiendo la entrada de que gente entre en ese lugar. Cuando inclusive, lo que pasa es que cuando se lee en el Génesis, si usted lee atento, usted verá los ríos que alimentaban el jardín del Edén, que precisamente nos dan la ubicación geográfica de donde estaba ubicado, y era precisamente a lo que se refiere más o menos por allí en el caso de donde venía a ser después la Babilonia de Nabucodonosor. Eso por ahí, ¿verdad?, más o menos en esa área, en el río, ¿verdad?, de lo que desembocaba. Usted sabe que uno, cuando se dividía, ¿verdad?, se hacía la división en los ríos que alimentaban el jardín del Edén. Cuando Moisés escribe el Génesis, él te habla del río Hidekel, te habla de todos los ríos. El único río que no se sabe, ¿verdad?, en la desembocadura de estos cuatro es el río Ávila, escrito con H, que realmente ese no se puede identificar, pero se puede saber geográficamente dónde estaba ubicado. Lo que pasa es que usted tiene que recordar que hubo un diluvio universal donde absolutamente todo fue cubierto por agua y todo desapareció. Así que es para refutar esto que a veces dicen las hermanas profetas, que realmente no lo son, que supuestamente Dios les reveló que el jardín del Edén está por ahí. El jardín del Edén desapareció. El jardín del Edén era un reflejo en la tierra de lo que hay en el cielo. Pues ahí yo le quiero explicar, porque ya también cuando se habla de la caída de Satanás, se habla de que Lucifer, antes llamado Lucifer, ahora Satanás, antes llamado Lucifer, el querubín que cayó, pues se dice que se paseaba en el Edén de Dios. Cuando se dice que se paseaba en el Edén de Dios, no es lo mismo que el jardín del Edén en la tierra. Quiere decir entonces que el Edén, dígalo así, el jardín del Edén era basado en cómo era el Edén de Dios. Igual, por eso es que yo explico que los artículos judíos, todo aquello que les pertenece a los judíos, relacionado a esta simbología que Dios le dio, por ejemplo, la menorá, por ejemplo, ¿verdad? El caso del tabernáculo, por ejemplo, después la construcción del templo, es reflejo de lo que está allá arriba. El arca del pacto, etcétera, es reflejo de lo que está allá arriba. En eso, pues, es lo que podemos nosotros abundar. Entonces, referente al fruto prohibido, muchos han redundado, digámoslo así, en decir que era una manzana. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el caso de algunas obras artísticas hechas donde se dice que supuestamente el fruto prohibido era una manzana, pero realmente se trata de un error de traducción
y lo vamos a probar. Yo voy a hablar por acá, mire, aquí podemos ver otra artes que fueron hechas en donde por la traducción, una mala traducción de la Iglesia Católica, pues entonces se venía a decir como que el fruto prohibido venía a ser la manzana y así lo plasmaban los artistas, ¿verdad?, en sus obras. Lo que hay que ver aquí es la forma en la que los artistas a veces dibujaban a la serpiente. Bueno, yo les voy a explicar algo. Vamos a seguir viendo unas imágenes sobre aquí ya mismo, pero en la traducción en el hebreo, serpiente no va dirigida a un hombre femenino o a algo que tenga que ver con algo femenino, sino que se le decía el serpiente. El serpiente era una criatura que era erguida, o sea, era una criatura que no es en nada como la conocemos hoy día. Tenía la capacidad del diálogo, tenía la capacidad del raciocinio, era y estaba encargado de servir al hombre en el huerto del Edén. La serpiente antigua se dice que tenía patas y tenía alas. No es que solamente meramente lo diga la tradición judía o se estudie, ¿verdad?, en la parte de lo que podemos llamar ya lo que fue el ser humano antes de la caída, sino que también está probado científicamente. Científicamente está probado que la serpiente tenía patas. ¿Por qué entonces, bueno, si lo analizamos, por qué entonces Dios manda a la serpiente a que se arrastre? La manda a arrastrar porque la serpiente antigua tenía alas. Y a Satanás, ¿cómo se le personifica? Bueno, como la serpiente antigua y el dragón, porque la serpiente antigua era semejante o igual a un dragón. Ponga una serpiente en su cabeza, póngale patas y póngale alas. ¿A qué se le parece? Bueno, esta es la forma en la que en la fantasía, digámoslo así, o en estos cuentos de fantasía, se ponen un dragón. Pero justamente es como la serpiente antigua, patas y alas. Claro, no era así porque realmente era una criatura hermosa. Ahí eso está lejos de ser hermoso, pero por lo menos es la idea. Una serpiente con patas y alas es precisamente un dragón y así se le llama a Satanás, la serpiente antigua, porque la serpiente antigua era semejante o igual a un dragón y se le llamaba el serpiente. Entonces, tenía la capacidad del diálogo, tenía la capacidad del habla, tenía la capacidad del raciocinio, estaba encargado de servirle al hombre en el huerto del Edén y hizo un pacto con el enemigo. Obviamente ya Satanás había sido juzgado, ya Lucifer había sido juzgado, hizo un pacto con la serpiente y obviamente le viene un castigo, ¿verdad? También obviamente al enemigo, pero ya el diablo había sido juzgado y realmente los castigos van tanto para Adán como para Eva y también como para el serpiente y se dice que la serpiente antigua o el serpiente, la criatura antigua, no tenía la lengua como las tienen las serpientes hoy día. De ahí es donde viene la palabra que se llama lengua viperina, que es picada a la mitad en el caso, ¿verdad?, de la serpiente, y se le dice precisamente lengua viperina, aquel que es lenguilargo, aquel que es chismoso, pues se dice que no solamente Dios la condenó a arrastrarse, sino que por su lengua viperina le dividió la lengua precisamente en dos y así se le vino a llamar. Eso es lo que se estudia, ¿verdad?, en el contexto, en lo que era, pues, lo que sucedió, lo que estudian los rabinos, lo que se estudia, ¿verdad?, del mundo antiguo, porque el mundo antiguo parte, digámoslo así, a partir del pecado de Adán y Eva, donde son echados, ¿verdad?, del huerto del Edén. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, aquí en nuestro libro, yo quiero mostrárselo de nuevo. Hay muchas personas que han podido adquirirlo, han tenido mucha información. En nuestro libro Fe para ser arrebatados, repito, Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, donde hay muchísima información en el mundo antiguo, los gigantes en el tiempo antiguo, cómo salieron, de dónde surgieron los gigantes a los que se enfrentaron el pueblo de Israel, porque no fueron los mismos los del tiempo de Noé, antes del diluvio, a los que se enfrentó el pueblo de Israel, ¿verdad?, con el caso de la tierra prometida, y aquí nosotros lo explicamos relacionado a estudios teológicos y relacionados directamente a lo que la Biblia dice. Bueno, antes que nada, para explicar cuál era, y volvemos, para explicar cuál era realmente el fruto prohibido, yo les quiero explicar algo. A veces en el pueblo evangélico está esta costumbre de cualquier cosa que se tacha, que supuestamente los libros deuterocanónicos son del diablo porque pertenecen a la Iglesia Católica. O sea, yo aclaro, y esto no es predicar ecumenismo. Si yo predico ecumenismo quiere decir que yo aceptaría, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica de venerar imágenes, de ir a confesionario, de que el Papa fue puesto por Dios como y que son la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y yo he dicho 1000 veces que yo no estoy de acuerdo con todas esas cosas, así que yo lo lamento, ¿verdad?, por la audiencia católica que nos sintoniza. Ustedes son bienvenidos siempre aquí, ¿verdad?, de escucharnos.
pero no estamos de acuerdo con eso porque el Señor Jesucristo no fundó una institución, sino que Él dijo bien claro y se nota en la palabra del Señor que la iglesia es todo aquel que le acepta como único Señor y Salvador personal y no depende de ninguna institución eclesiástica. Y mucho menos si se apartan de la verdad, como hizo la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es un resultado entre la fusión de la Iglesia del primer siglo, la política y el Estado, que era precisamente la apostasía de la cual el apóstol Pablo hablaba que iba a venir. Después, con la Reforma, se viene a llevar a cabo un modelo que va un poco más adaptado a la Iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, nadie a Pedro le llamó papa. No se había prohibido que los que le servían a Dios se casaran. Hay un montón de cosas que realmente son dogmas de la iglesia católica, así como en la iglesia evangélica, en algunas denominaciones, hay un montón de cosas que realmente también son dogmas. Y ese es el problema del ser humano con el caso, ¿verdad? Digámoslo así, de las dogmas. Entonces, esto es lo que yo, pues, de a una quiero aclarar, pero también quiero aclarar que la Biblia católica tiene exactamente lo mismo que la Biblia evangélica, con la diferencia de que hay libros adicionales que se le llaman los apócrifos o deuterocanónicos. Para los que no saben, o se hacen por lo menos, usted sabe que mi abuelo Gille predicaba con una Biblia católica y quería que por una Biblia católica le probaran donde la Biblia católica decía que ahí se adoraran imágenes o que se llevaran a cabo veneraciones, porque no lo hay. Realmente lo que pasa con la Biblia católica es que añadieron libros adicionales del Antiguo Testamento que nunca fueron considerados como canónicos por los judíos. Nosotros, ¿verdad? La Iglesia evangélica decidimos honrar lo que siempre fue dedicado, lo que siempre fue considerado como canónico por los judíos, porque entendemos, como dijo el mismo apóstol Pablo, que la revelación viene de los judíos. Entonces, esa es la diferencia. No es que tengamos una Biblia incompleta los evangélicos, no es que la Biblia de los católicos sea falsa. Lo que pasa es que los católicos tienen libros adicionales que antes de que fueran considerados todos esos libros, también quitaron otros libros. En el caso de la historia lo dice. Lo que pasa es que los deuterocanónicos son libros históricos, los cuales no fueron considerados como libros a ser parte del canon. En el caso, ¿verdad?, de la Tanat, que la Tanat judía es el Antiguo Testamento que nosotros los evangélicos tenemos. La Tanat judía no tiene o no compone ninguno de los libros llamados deuterocanónicos o apócrifos de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, Judith, Barut, Eclesiástico, Sabiduría, y ahí es donde vamos ahora, Macabeos 1 y 2. Pero son libros históricos y algunos mera obra literaria que realmente no es que sean falsos, pero que realmente es que no son parte del canon espiritual considerado por los judíos. Ahora, sí hay que conocer la historia y yo le puedo recomendar que lea esos libros, y no solo eso, porque es que hay otros libros que esa Biblia católica no incluyó. Por ejemplo, los llamados ahora pseudoepigráficos que el mismo canon bíblico menciona. No es que los dice literalmente, pero los menciona. Por ejemplo, los ángeles que pecaron, los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Si son espíritus, no son seres humanos. El ser humano cuando muere es alma. El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Lean Eclesiastés. Si le predicó a espíritus, fueron a seres que se revelaron en el tiempo de Noé. Entonces, ahí hace referencia al libro de Enoc. El caso de verdad, cuando se dice que el arcángel Miguel peleó, disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés, eso lo dice un libro pseudoepigráfico que se llama La Asunción de Moisés, donde se estima que después de que Moisés murió y Dios lo enterró, y además Moisés deja un testamento a Josué, Dios también viene y lo resucita, pero Satanás trata de impedir que él se vaya, acusándolo de que él mató al egipcio, tratando, ¿verdad?, hace tiempo atrás, cuando él en su tiempo, ¿verdad?, por la euforia de que sabía quizás que Dios lo había llamado, y pues mató al egipcio y después salió huyendo de Egipto. Eso hace alusión, mi hermano, a ese libro. Otra cosa, cuando te dice que por medio de la fe algunos fueron aserrados, claramente te está haciendo alusión a otro libro pseudoepigráfico que se llama El Martirio de Isaías, que ha sido también evidenciado históricamente como cierto, donde Isaías lo aserraron a la mitad. E Isaías el profeta, así murió Isaías el profeta, por el caso del terrible rey de Judá Manasés, que fue impío como nunca antes, trayendo la idolatría y la adoración pagana de una manera terrible. Y él aserró a ese profeta por la mitad. Entonces, la Biblia misma nos habla y nos hace alusión a libros pseudoepigráficos, y Jesucristo mismo, cuando habla de la abominación desoladora, está hablando de la historia de Israel, relacionada a los macabeos.
En su tiempo, los celotes era el grupo rebelde contra los romanos. Del tiempo que Jesucristo habla de la abominación desoladora, que habla al pasado y se va al futuro. Por eso es que, mi hermano, o sea, los enigmas bíblicos hay que estudiarlos bien y por eso muchos se enredan, porque piensan que es la mera lectura y ya. Eso no es así, compadre. Hay que poco a poco ahí ir cayendo. Él va al pasado. Pero cuando miráis la abominación desoladora, cuando te va al pasado, te habla de Antíoco Epífanes, que fue prácticamente el final del imperio griego, donde ese hombre quería oprimir a los judíos y quería obligarlos y forzarlos a que adoraran a los dioses paganos griegos, profanó el segundo templo judío, hizo un altar a Júpiter y sacrificó una cerda allí, ahí mismo, profanó el templo. Después entonces, cuando los judíos lo vencen, es cuando allí pues surge la fiesta Hanukkah, que Jesucristo pues obviamente también la celebró. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando Jesucristo hace referencia a la abominación desoladora, está hablando de los macabeos. Y uno de los libros deuterocanónicos, Macabeos 1 y Macabeos 2, te habla de eso. Entonces, no es que son libros falsos, es sencillamente que son libros históricos que no alcanzaron, ¿verdad?, el nivel espiritual como para ser parte del canon. Realmente a Dios lo que le interesa es que inicialmente la gente se salve, el mensaje de salvación, y luego la complejidad viene. Entonces yo quería explicar esto de a una, porque a veces me dicen, sobre todo los hermanitos, porque el evangélico es bien problemático. No, que yo no sé qué, que eso es verdad, porque no, la Biblia no lo dice. La Biblia nos invita a buscar más. Y la Biblia hace referencia a libros pseudoepigráficos. Inclusive cuando Jesús habla, hace referencia a este libro deuterocanónico de Macabeos, pero sí, no fue considerado y no hay nada de erróneo en la Biblia evangélica, porque la Biblia evangélica tiene los libros del Antiguo Testamento que fueron siempre considerados como canónicos para los judíos. Bueno, entendiendo esto, o entendiendo ya esto, pues entonces ya nosotros podemos tener, ¿verdad?, un pequeño entendimiento de cómo va la cosa, porque yo quería, ¿verdad?, explicar algo. Y vámonos a nuestro libro, si usted tiene, porque hay algunos hermanos, ¿verdad?, que lo han pedido, nuestro libro Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Repito, Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Yo me voy al capítulo 1, donde hablamos, ¿verdad?, sobre la entrada al mundo de los gigantes y el tiempo antiguo, pero queremos en nuestra transmisión centrarnos en esto de la supuesta manzana. ¿Por qué siempre se ha dicho, o por qué siempre erróneamente se ha dicho, por el caso de la Iglesia Católica, que el fruto prohibido en el huerto del Edén era una manzana? Bueno, primero que nada hay que mencionar que esto de manzana se debe a un error de traducción, como vengo diciendo, cuando específicamente en el año 382 después de Cristo, Jerónimo de Estridón recibió el encargo por parte del Papa Damaso I de realizar una versión en latín de la Biblia, y esta viene a ser conocida como la Vulgata Latina, o sea, Vulgata porque iba a ser más entendida, ¿verdad?, por el vulgo, o sea, por el tipo de gente, la parte más numerosa de la ciudadanía, que no destacaba sobre alguno o sobre otros, ni positiva ni negativamente. Entonces, Jerónimo no dominaba el hebreo, y a pesar de trasladarse a Belén para aprenderlo, para perfeccionarlo, hizo que la transcripción de algunos pasajes cometiesen algunos errores que llevó por mucho tiempo, ¿verdad?, a lo largo de los siglos a ciertas confusiones. Por lo menos, yo voy a ir al Génesis, donde originalmente en el Génesis aparece el pasaje en el que Dios indica a Adán y Eva que no deberán comer del fruto del árbol del bien y del mal, cuando el Señor, ¿verdad?, da las instrucciones. El término mal fue traducido al latín vulgar por malum. Entonces servía tanto para designar a un acto negativo como para llamar a una manzana. Esas son las cosas con las situaciones del idioma. Y eso pues vino a ser un problema. Bueno, entonces el vulgo comienza a leer la nueva versión de la Biblia y se quedó con el significado de manzana por el término, ¿verdad?, de malum. O sea, y realmente fue un error de la traducción. Y ahí es donde vino todo eso. O sea, esto, pues como venimos diciendo, se popularizó tanto ese mito de la manzana, prevaleció mucho el error hasta nuestros días, y al final siempre fue aceptado por la Iglesia Católica porque realmente nunca ni tan siquiera se interesaron, ¿verdad?, en al menos corregirlo. Y cabe destacar que esta popularización de la manzana como fruta prohibida llegó a más personas gracias a la extensa obra pictórica, o sea, al arte que se realizó, se llevó a cabo en el Renacimiento, donde se plasmaron
mostrado ciertos cuadros con la manzana, ¿verdad? Y con Adán y Eva, y ahí, ¿verdad? Con la serpiente. Yo he mencionado y hemos mostrado, pues para dar algunos ejemplos sobre algunos cuadros que siempre, ¿verdad? Mencionaban o siempre hablaban sobre el caso de que era una manzana. Sí, bueno, ahí yo lo que pues lo vemos en el arte, por lo menos lo que sí se puede ver es el caso de que el serpiente, como se llamaba, como criatura erguida, sí lo ponían como masculino. Eso sí, pero bueno, le daban una connotación diabólica, pero realmente el serpiente no era el diablo, eran dos criaturas diferentes. Lo que pasa es que esa criatura inteligente pactó con Satanás. Ahí usted lo puede ver, ¿verdad? En el caso. Bueno, y ahora viene la cosa para que usted vea el enemigo que tenemos y para que usted vea que aunque es un enemigo derrotado, no se le puede para nada de subestimar. Él sabía que Adán le había puesto nombre a todos los animales en el huerto del Edén, y él sabía que si él usaba a el serpiente para tentar a Adán, Adán inmediatamente iba a saber que esa criatura estaba poseída por una fuerza exterior. No iba a caer en la tentación. Entonces, ¿qué hace? Pues mira, Eva, la debilidad de Adán, la que él llama varona, que también, ¿verdad? Esa palabra realmente en el español no existe, es sencillamente una traducción del hebreo, ¿verdad? Donde ya en el hebreo se puede entender mejor, pero él escogió, ¿verdad? A la mujer para tentarla, y entonces allí a la vez dos pájaros de un solo tiro. Cae la mujer, y en Génesis 3, en Génesis te lo abra en la palabra, creo que en Génesis capítulo 3, versículo 6. Yo lo voy a leer porque esto también es muy importante. Génesis capítulo 3. Vamos a buscarlo por aquí, a ver si esto me sirve por aquí. Y mientras tanto, usted, ¿verdad?, nos puede ayudar a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6, donde dice, bueno, aquí me salió en inglés, pero no importa, lo leemos aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era también deseable para la sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual tomó así como ella. Bueno, leí una versión ahí en inglés, la traducí rapidito, que es la New International Version. Como estoy aquí en los Estados Unidos, pues lo primero que me sale es en inglés y lo tratamos ahí de traducir. Bueno, usted ve que el pecado entró por los sentidos. El serpiente, siendo usado por Satanás, activó los sentidos. Los sentidos van ligados a las emociones. ¿Qué son los sentidos? Lo que vemos, lo que tocamos, etcétera. Usted lo sabe. Entonces, el ataque fue directo al alma. Satanás sabía que el Señor nos había hecho su imagen y semejanza, y por eso se le llama el enemigo de las almas, porque el ataque a través de la tentación fue a través del alma. Fue un cuchillada al alma directo de la mujer, y después la mujer tocó el alma del hombre, los sentimientos, las emociones. Por eso hoy en día ese es nuestro reto. Bueno, ¿vamos a creer en lo que no vemos o vamos a creer en lo que vemos? ¿Me voy a dejar llevar por mis sentidos y esos sentidos me voy a dejar arropar por las emociones, o voy a creer por medio de la fe en Cristo Jesús? Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, le hago, ¿verdad?, la aclaración, por eso es que cuando nosotros perdonamos es un acto de voluntad que no es basado en emociones. Porque el alma es la voluntad, las emociones y la mente. Y ahí es donde vienen los dardos, ahí es donde vienen las flechas. Por eso al diablo se le llama el enemigo de las almas. Entonces, hay algo, ¿verdad?, que el Señor da en una profecía. Luego de impartir el juicio a la serpiente, Dios mismo también añade unas palabras proféticas reveladoras que prevalecerían hasta el tiempo del fin. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ya era un castigo también para el diablo, ya en esta parte. Y ahora entonces el diablo viene a entrar en escena como representación también de la serpiente antigua, porque la serpiente antigua, pactó con él en el huerto del Edén para hacer caer a la humanidad. Entonces, este es el continuo tirijala. Yo le quiero decir, esto no solo representa una profecía mesiánica, representa también la autoridad que la iglesia tiene sobre el enemigo. Él nos puede herir, por ejemplo, nos puede herir en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Bueno, por ahí por el talón. ¿Qué pasa cuando somos heridos por ahí? Bueno, comenzamos a cojear, en otros lugares le dicen a renquear, nuestro paso no va a ser el mismo porque nos quiere siempre atrasar. En pocas palabras, nos quiere robar el tiempo. Y es curioso que cuando nos metemos en la literatura, Aquiles precisamente fue herido en un talón y ahí murió. Entonces, el diablo donde nos quiere herir es por ahí para atrasar el camino, para atrasar nuestro propósito. Lo que el diablo siempre se roba es el tiempo. Y por eso hoy día hay gente tan vaga. No leen,
no buscan, no hacen nada. O sea, es una cosa terrible. Entonces, nosotros queríamos, ¿verdad?, aclarar esto. Vamos a terminar para decir por acá y aclarar un poco más esta profecía. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es decir, Cristo. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, talón. O sea, es una declaración sumamente importante. El pensamiento predominante no se centra en la victoria final, lo voy a leer de nuestro libro, sino en la lucha prolongada, una lucha prolongada e incesante. Se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal, que es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras. Siglos más tarde, durante su vida en la tierra, el Señor Jesucristo, hablando a los judíos incrédulos, se refirió a esta lucha con estas palabras. Y yo voy a leer en Juan capítulo 8, versículo 44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que dicen que todos son hijos de Dios. Pero Cristo no dijo eso. Y cuando se encuentren frente a él, Cristo se los va a decir. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? No. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que prevalece en Cristo. Bien fácil. Un charlatán, un sinvergüenza, haciéndole mal a todo el mundo. ¡Ay, yo soy hijo de Dios! Usted no es un hijo de Dios, usted fue creado por Dios, pero o sea, yo le quiero decir, en la parte espiritual no hay huérfano. O es hijo del Dios o es hijo del diablo. O es hijo del Dios que lo creó o es hijo del otro que se quiere hacer Dios y siempre quiso el trono de Dios. Porque en la parte espiritual no hay huérfano. Entonces, ahora vamos a lo otro. Miguel, ¿pero por qué tú estabas diciendo de los libros deuterocanónicos, de los libros pseudoepigráficos? ¿Por qué tú hablaste de la evidencia de que en la palabra como canon bíblico se hace referencia, por ejemplo, a los macabeos, se hace referencia al libro de Enoc, se hace referencia al libro de la Asunción de Moisés, se hace referencia al martirio de Isaías, y si sigo hablando, se hace referencia a muchos por allí? Quiere decir que la iglesia primitiva tenía mucho conocimiento de los misterios espirituales y tenía mucho conocimiento de la historia. No como ahora. O sea, entonces me van a comparar y a decir que porque Dios eligió a hombres sin letras, que eran pescadores, que no van a estudiar la Biblia y que todo va a llegar del cielo, como a veces a mí me decían, no, yo llego aquí, Dios me va a dar para la palabra, como si eso es algo mágico. O sea, vamos a diferenciar entre estudios seculares y estudios bíblicos, porque a los 12 años ya un niño judío, tenía pleno conocimiento de la Torá. Por eso se muestra quién era Jesucristo a los 12 años y se habla del pleno conocimiento que tenía. Claro, ya en su parte, como todo Dios, sabía mucho más que todo el mundo. Pero una cosa son los estudios seculares y otra los estudios bíblicos. Entonces, otra cosa más. Se necesitaba, además de los estudios, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue lo que les dio de qué hablar a hombres con letra. O sea, hombres con letra, hombres sin letra, no era que no sabían la Biblia. Una cosa es saber la Biblia y otra cosa es ser hombres de letra, que tú estés preparado en aquel tiempo para dar un discurso, para hablar, ¿verdad? En el determinado idioma, sea en el latín que se hablaba, sea en el griego, sea en el arameo o sea en el hebreo, que era en el idioma del templo. Eso lo capacitó el Espíritu Santo a la iglesia primitiva para predicar. O sea que son dos cosas diferentes. No crea que sea tan fácil. No se hablaba el español no existía. El español existió, comenzó a existir en el siglo X, y si fuéramos a leer el español de antes, bien difícilmente lo entendiéramos, porque aquí yo tengo libros y bien difícil que me es de entender. Está fácil, está difícil, no está fácil. Entonces, a poner las cosas, ¿verdad?, en su contexto. Pero ¿por qué los libros deuterocanónicos o por qué los libros pseudoepigráficos? Bueno, hay un libro pseudoepigráfico, otro más, que se llama La historia de la vida de Adán y Eva. Yo lo he recomendado varias veces y yo le puedo recomendar a los que nos ven aquí en YouTube, vaya a nuestro canal en YouTube, mire los estudios que tenemos sobre eso, porque en este libro, de acuerdo a la palabra de Dios, se nos habla ya más directamente que el fruto prohibido era la higuera. Bueno, en este caso lo que podemos ver, y si yo sigo, y vamos, sin antes adelantarnos, ¿verdad?, a hablar sobre el caso, ¿verdad?, de ese fruto prohibido, pues vamos a ver lo que nosotros mencionamos en nuestro libro para irnos primeramente por el caso de la pista bíblica. Y nuevamente le aclaro, no es lo mismo el árbol de la vida al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es un árbol de un fruto de género de allá arriba celestial. El jardín del Edén dejó de existir. El diluvio tapó todo. La Biblia lo dice. Entonces, no es lo mismo, no se confunda. Árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal no es lo mismo. Entonces, vámonos aquí, el primer capítulo, página 13 de nuestro libro, Fe para ser arrebatados al fin de los tiempos. O sea,
Mire, los judíos antiguos, yo lo estoy leyendo aquí, estoy haciendo la referencia. Los judíos antiguos, los primeros cristianos, siempre creyeron que el fruto prohibido era de la higuera. Estoy hablando de los primeros cristianos y de los judíos antiguos. Bueno, para hacerle caso a un montón de cristianos de hoy día, mi hermano, perdónenme, o sea, pero son bien neófitos. Lo único que saben es el evangelio de la 3P, se convierte en todo es pantalla, pintura y pantalón. O sea, prenda, pintura y pantalón, no hay más nada. O sea, no conocen, no saben. El evangelio es más que eso. El evangelio es meterme en las profundidades bíblicas. Bueno, el ejemplo yo lo tengo con los judíos antiguos y con los primeros cristianos. Pero tú predicas hoy día profundidad sobre el caso de que por qué Jesucristo estuvo muerto 3 días y 3 noches. No, pero lo que me interesa es que vivió y resucitó, ya yo le creí. Pues está bien, pero nosotros queremos ir más a fondo, porque a lo que nosotros abundamos, en lo que nosotros escarbamos, es lo que nosotros amamos. Si usted no ama esto o lo deja por ahí por encimita, por lo mediocre, pues después no esté comentando en Facebook. Escrito está, se cumple lo que está escrito. Escrito está. Se la pasan ahora en esas ridiculeces como don Ramón, que dice que cuando, por lo menos usted veía a don Ramón, que cuando don sabía explicar algo, venía don Ramón y decía, el mismo concepto te lo dice, o la misma palabra te lo dice. Entonces se han pasado ahora en este Facebook, cualquier cosa, o en los Facebook, en esta red social, escrito está. Escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? No saben ni lo que está escrito, no leen, no saben, no conocen, solo repiten y repiten al papagayo. Entonces, bueno, si vemos con claridad, tan pronto como Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, se tuvieron que haber cubierto con hojas del árbol más cercano, y esas hojas fueron de la higuera. Siendo grandes y duraderas, son una opción perfecta para cubrirse y coserlas haciendo delantales. La Biblia sí lo dice. La Biblia sí dice, es que eso es algo básico. ¿Con qué hojas se cubrieron Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las hojas? Pues de la higuera. Es el único fruto que se menciona en todo el Génesis de una forma específica. ¿Por qué? Porque ese era el fruto prohibido. Entonces, ningún otro árbol está mencionado por su nombre en el jardín del Edén. De los higos cultivados en el antiguo Israel, también se hace referencia en la Biblia. Se cuenta entre 7 especies especiales, junto con el trigo, la cebada, las uvas, las granadas, las aceitunas y la miel, que hicieron de Israel buena tierra. Como usted lo puede buscar en la Biblia, búsquelo por favor, denle un repasito, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Entonces es evidente también que las túnicas con piel de animales, de las cuales Dios cubrió a Adán y a Eva, fue de 2 animales que tuvo que matar. ¿De dónde sacó las pieles de animales? Bueno, de 2 animales. Pues entonces quiere decir que Dios mismo hizo el primer sacrificio de expiación que más tarde mandaría al pueblo israelita. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces mató a 2 animales y con esas túnicas de pieles cubrió a Adán y a Eva. Entonces estas cosas quedan claras solamente para el lector atento. Por eso es que podemos entender de forma bien clara lo que la Biblia nos dice, que debemos de meditar en ella, no leerla al papagayo, como yo conocí a lo largo de la carrera tanta gente que decían, no, ya yo la leí, no, ya yo la leí, no, que yo no sé qué, no, que yo no sé qué más. Así que olvídese de eso. Bueno, entonces, mi hermano, yo lo que le puedo recomendar a esto, mire, nosotros hacíamos estos estudios, cuando comenzamos con estos estudios, salió una persona chismosa, creo que allá está ahora por unos problemas, que hasta entre ellos mismos se están peleando por allá, se están desgarrando, creo que, no sé si el apellido es Hugo Algarroba, Hugo Alboroto, Alberración, bueno, una de esas. Y entonces decía que por nosotros hablar de esto, que éramos supuestamente ecuménicos y nada que ver. Esto es lo que es la verdad bíblica. Ecumenismo significa estar de acuerdo con la doctrina católica romana, y aquí, verdad, no estamos de acuerdo con eso. Hablamos la evidencia bíblica. Ese se la pasó allá dando un montón de chismes porque parece que estaba envidioso. Pensaba que el jefe del ministerio Cristo Viene era yo. Y a los que pensaron eso, parece que la envidia se los comió. Y además, bueno, además de que no soy jefe de nada de eso, nosotros estamos aquí, yo no tengo que ver nada con eso. Así que, pues, si la envidia lo enferma tanto, mi hermano, busque la cura, porque de verdad es terrible. Ahora, no me vayan a decir ahora, como siempre dicen, soporte, ¿qué es lo que dicen? Te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar. Esas no se pueden perder, ¿verdad? Aquí en nuestros estudios. Siempre están con eso. Soporte, ¿cómo es que dicen los evangelocos allá en Puerto Rico? ¿Y cómo es que dicen los locos cuando los ponemos en su sitio? ¿Cómo es que dicen? Cántalo. Te voy a demandar. Se hace. Te voy a demandar.
con rabia, con rabia. Así. Te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, a demandar. Con eso están siempre que van a demandar, que van a demandar. Pero vamos a ver, que sea con coraje, con coraje. Te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar. Así siempre dicen, que van a demandar, que yo no sé qué, de un montón de locos allá, terrible, terrible. Es una cosa después terrible. Entonces después está el diablo llorando, está el diablo gritando. Y el diablo grita, grita, ¿cómo es? ¿Cómo es? Arrecia, arrecia ahí, diablo. No se puede predicar una verdad porque después cualquier cosa están armando un chisme, cualquier cosa le van a demandar. Ellos se creen, mi hermano, que yo no sé, que allá hay un ridículo que estaba dando una profecía falsa allá en Puerto Rico que no se cumplió, de que alguien iba a ser, yo no sé qué, un gobernador de Puerto Rico. Y ese es uno que decía que si se metían con él, supuestamente que el FBI estaba averiguando, que yo no sé qué. O sea, mi hermano, eso es lo que hay en día y realmente yo no sé dónde viene el orgullo porque ni tan siquiera que yo pueda decir que están orgullosos de conocer la Biblia, que yo no sé qué, porque ni eso saben. Apóstol Zúñiga, ¿qué usted opina? Te amo, no me importa quién eres. Ay. No me importa si eres rico, no me importa quién Ah, no, el apóstol Zúñiga está ocupado ahí. la gente, no me importa. Quiero estar contigo. Me muero. No me importa, yo quiero estar contigo. Y si me tengo que morir. Apóstol, yo le recomiendo que con una mujer así usted salga corriendo. Qué terrible. Bueno, ojalá ahora, ¿verdad? De forma internacional no se vayan a molestar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Soporte, cántalo, cántalo. Te voy a demandar. Con coraje, con coraje. Te voy a demandar, 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 te voy. Pues usted sabe, yo creo que ahora hay que reírse de estos locos, porque por lo menos para algo hay que hacer, para algo tienen que servir, para por lo menos uno reírse. Bueno, y no se olvide de lo que hemos hablado, de lo que hemos mencionado, ¿verdad? Nosotros aquí, nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, mírelo allí. Ahí usted lo puede ver, mire la portada. Déjeme moverla hacia abajito para entonces poder subir acá. Mire, Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos. Está en formato digital y en libro físico. Usted lo puede buscar en Amazon. Repito, en Amazon. Creo que está llegando algunos hermanos, ¿verdad? En diferentes países les llega. Creo que hay que tener un poquitito de paciencia dependiendo. Pero la opción de formato digital está un poquito más económica para que usted lo pueda bajar. Lo puede bajar a su tablet, cualquier sea el dispositivo electrónico. Y les recuerdo que por ejemplo, se le dañe su celular, tenga problemas en su dispositivo, como quiera. O sea, eso va a estar en su tienda Kindle. Cualquier teléfono nuevo, lo que sea, cámbiala 1000 veces o donde sea, siempre tendrá su libro. No piense que lo va a perder. Así que ha sido más que un placer el estar con ustedes. Este video va a estar en YouTube. Saludamos a nuestra audiencia de YouTube y a los hermanos de Facebook. Si no se ha añadido a nuestro canal en YouTube, vaya www.youtube.com/o/. Miguel Sánchez Ávila. De los que nos sintonizan en YouTube, añádalo también a nuestra página en Facebook. Bien fácil, es www.facebook.com/Miguel Sánchez Ávila.org. Ese es el link. Así que o meramente escriba Miguel Sánchez Ávila. Puede darle like o me gusta a nuestra página en Facebook. Igual pues puede suscribirse a nuestros videos en YouTube, activar la campanita de notificaciones cuando estemos también, ¿verdad?, en vivo en YouTube, y activar aquí en Facebook cuando tengamos nuestros videos live, activando la campanita de notificaciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Vamos a seguir aquí, ¿verdad?, en nuestras noches en oración. Síganos acompañando, que el Señor va a seguir desatando gran victoria. Hacia adelante en Cristo y que el Señor les bendiga grandemente.